Por otro lado, tenemos a las metilxantinas, cuyos principales representantes son la teofilina y la aminofilina. Se administran por vía endovenosa o vía oral. La vía oral es la preferente ya que se absorbe con mayor rapidez, se distribuye muy ampliamente en plasma y tiene un intervalo terapéutico entre 5 a 15 miligramos por litro. Vemos que tiene un inicio de efecto entre las 2 y 3 horas, un tiempo de vida media de 4 a 6 horas, un metabolismo hepático extenso, generalmente por la isoenzima CYP1A2, la variante P8, se excreta por heces y por la vía exhalatoria, y esta eliminación va a variar dependiendo de si aumenta en el caso de niños fumadores, pacientes que estén consumiendo fenitoína, fenobarbital y rifampicina. Esta eliminación a la vez va a variar ante pacientes que presenten enfermedad hepática, presenten neumonía, insuficiencia cardíaca o estén consumiendo eritromicina, allopurinol o ciprofloxacino. A diferencia de lo que habíamos visto en los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta y algunos de acción prolongada, vamos a ver que el inicio del efecto es de 2 a 3 horas, pero como les había mencionado antes, la teofilina, es decir, en general las metilxantinas, tienen otro as bajo la manga, es decir, aparte de ser broncodilatadores, van a generar un estímulo antiinflamatorio. Vamos a ver su mecanismo de acción. Tenemos nuestra representación de una célula muscular lisa de nuevo, nuestro receptor beta 2, adosado a su proteína GS, que a la vez interactúa con una adenilato ciclasa. Esta, como sabemos, genera el pase de ATP a AMP cíclico, lo cual genera una mayor activación de una fosfoquinasa A, generando hiperpolarización de membrana y disminución del calcio libre intracitoplasmático. Esto va a conllevar a una menor actividad de la cadena ligera de miocina. Ahora, vemos por otro lado que este AMP cíclico es degradado en 5'-AMP mediante una fosfodiesterasa E. Tenemos varios isotipos de fosfodiesterasa. Las metilxantinas, principalmente la teofilina y la aminofilina, van a interactuar a nivel de esta fosfodiesterasa E, inhibiéndola, es decir, disminuyendo la cantidad de 5'-AMP a expensas de aumentar la cantidad de AMP cíclico. Las metilxantinas, aparte de este mecanismo, van a generar que las células secreten mayor interleuquina 10 a plasma, con lo cual, como nosotros sabemos por inmunología, la interleuquina 10 viene a ser una de las principales interleuquinas antiinflamatorias. Vemos a su vez que antagonizan los receptores de adenosina en los capilares pulmonares, generando vasodilatación y evitando que haya mayor congestión inflamatoria, evitando a la vez el edema. Vemos a su vez que, teniendo la interacción del factor kappa B con sus porciones P50 y P65, vemos que las metilxantinas disminuyen la cantidad del factor kappa B intranuclear. A la vez, estimula a la HDAC2 y a los receptores de glucocorticoides, favoreciendo un mayor efecto de los glucocorticoides endógenos o exógenos y una mayor actividad de la HDAC2. Esta mayor actividad tanto de los receptores de glucocorticoides como los de la HDAC2 van a generar una disminución de la transcripción génica de los factores proinflamatorios. A la vez, las metilxantinas van a actuar respecto al BSL2 disminuyéndolo. Este BSL2 al disminuir va a generar un aumento de la apoptosis tanto en eosinófilos y neutrófilos, condicionando a un menor reclutamiento de células proinflamatorias.
En cuanto a las principales reacciones adversas de estos medicamentos, vamos a ver que sus RAMs son de tipo A. Generalmente nosotros vamos a ver en los pacientes inquietud, cefalea, náuseas, vómitos, pueden causar en algunos pacientes arritmias y convulsiones. Se usa clínicamente principalmente en episodios de asma nocturno. Se usan a la vez para tratamiento de mantenimiento de ciertos pacientes. Y en cuanto a sus dosis terapéuticas, vemos que para la teofilina, la administración, el intervalo terapéutico es de 5 a 15 miligramos por litro y administrado por vía oral, ya que presenta mayor rapidez de absorción. La aminofilina se administra 6 miligramos por kilogramo de peso cada 20 o 30 minutos en el caso de un episodio agudo de asma por vía endovenosa, y se usan a dosis de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por hora. Pero para el tratamiento continuo con estos fármacos es necesaria la administración de cada 12 horas. Es decir, si queremos usar el tratamiento de mantenimiento con teofilina y aminofilina, esta ya debe administrarse 2 veces por día. Estos fármacos están contraindicados principalmente en pacientes con enfermedad cardiovascular primaria, pacientes que presentan hipersensibilidad a las antinas, principalmente a la cafeína y a la teobrombina, en gestantes y lactantes, y se debe usar con mucha precaución en pacientes con enfermedad ulceropéptica, hipertiroidismo, diabetes mellitus y epilepsia. Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad ulceropéptica, ya que estos fármacos tienen la capacidad de ser grandes secretadores de ácido a nivel gástrico, por tanto empeorando a pacientes que presentan enfermedad ulceropéptica. No se debe administrar en niños menores de 8 años, ya que puede llegar a pasar barrera hematoencefálica. Las principales interacciones que este presenta es que al usarse con agonistas beta 2 no genera mayor broncodilatación, pero puede generar un mayor tiempo de vida del fármaco, con lo cual el efecto broncodilatador puede permanecer un poco más de tiempo, sin ser muy significativo. Se suele asociar con corticosteroides inhalados para el tratamiento de mantenimiento de ciertos pacientes con asma. Ahora vamos a ver lo que son los antiinflamatorios en el asma. Como recordamos, tenemos tanto esteroideos como no esteroideos. En cuanto a los esteroideos, tenemos a los glucocorticoides. Se clasifican tanto en tópicos, administrados principalmente en lo que es la clínica dermatológica, los sistémicos asociados a enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes, ciertos tratamientos inmunosupresores, y por último los inhalatorios, los cuales son usados en el asma bronquial. Estos, como les recuerdo, se usan para el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con asma, es decir, un tratamiento a largo plazo. Para explicar un poco el mecanismo de los glucocorticoides, vemos que ante cualquier estímulo inflamatorio, principalmente interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, la activación va a llevar a la transcripción de ciertos mediadores que a lo largo van a activar al factor nuclear kappa B. Estos, como habíamos visto con sus subdominios de P50 y P65, al traslocarse al núcleo, van a generar una respuesta en la CBP-HAT, uno de los principales reguladores de distribución génica. Este factor kappa B va a estimular positivamente a la transcripción génica de factores proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias, que van a conllevar a un estímulo inflamatorio y a mayor reclutamiento de células inflamatorias. Ahora, por otro lado, tenemos a los glucocorticoides, que presentan un receptor intracitoplasmático, el cual se trasloca intranuclearmente y en interacción con una HDAC2
vamos a ver que disminuye la transcripción génica, es decir, se da el fenómeno de represión génica, lo cual conlleva a una menor síntesis de citoquinas proinflamatorias y por ende menor fenómeno inflamatorio. En cuanto a las principales reacciones adversas de estos medicamentos, vamos a ver que al ser inhalados van a evidenciar todas sus reacciones adversas en el trayecto de camino hacia su lugar de acción. Al igual que los otros fármacos, estos van a presentar mayor reacciones adversas al ser administrados por vía sistémica. Sin embargo, por vía inhalatoria, muchos pacientes pueden presentar deposición de boca, es decir, una disminución de la capacidad de respuesta inmune en la mucosa orofaringea, lo cual nos hace susceptibles a infecciones micóticas, principalmente por Candida albicans. Está contraindicado en pacientes que presenten TBC activa, pacientes que cursen con VIH o se encuentren en estadio SIDA, presenta interacciones con las propias hormonas corporales, es decir, van a desplazar en cierta forma el valor fisiológico normal de las hormonas esteroideas normales. En cuanto a los fármacos disponibles dentro de los glucocorticoides, tenemos a los inhalados, a los orales y por vía intravenosa, siendo los orales y los inhalados usados principalmente en asma, pero con mayor peso los inhalados tienen mayor representación en lo que es el asma bronquial. Entre todos estos tenemos a la beclometasona, a la fluticasona, a la triamcinolona, a la budesonida, a la flunisolida. Estos de aquí, principalmente la fluticasona, son muy usados asociados a broncodilatadores agonistas adrenérgicos beta 2 para el tratamiento de mantenimiento de nuestros pacientes con asma bronquial. Respecto a los orales, tenemos a la prednisona y a la prednisolona.